Buen día tengan todos ustedes. Antes de comenzar, primero que nada, definamos algunos conceptos básicos para una mejor comprensión de nuestro producto integrador de aprendizaje. Comenzaremos por ¿qué son las matemáticas? Bueno, las matemáticas son una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Mientras que la farmacología es una ciencia que estudia los productos farmacológicos y otras sustancias químicas, abarcando sus efectos biológicos, su composición, sus fuentes y sus propiedades químicas. Es por ello que gracias a la farmacología es posible conocer a profundidad los fármacos y saber cómo se desarrollan dentro del organismo. ¿Cómo se relacionan estas ramas de la ciencia? Los modelos matemáticos y ecuaciones matemáticas son herramientas que permiten aportar soluciones en diferentes áreas del conocimiento, en este caso, de la farmacología. Esta relación nos permite mejorar la comprensión de un sistema natural, para prevenir futuras situaciones de enfermedades, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a tomar decisiones objetivas, para controlar o erradicar las enfermedades, o en su defecto, dar un manejo adecuado a los síntomas que derivan de ellas. Definamos otro concepto básico, el cual es ¿qué es un fármaco? Este es una sustancia que nos sirve para curar o prevenir una enfermedad, reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. ¿Qué es la máxima concentración de un fármaco? Esta es una medida farmacocinética empleada para determinar la dosificación de un medicamento. La concentración máxima es la mayor concentración de un medicamento en la sangre, el líquido cefalorraquídeo o el órgano afectado, después de administrar una dosis. Para la resolución de nuestro problema utilizaremos las derivadas. Pero, ¿qué son las derivadas? Es una razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Para ello, utilizaremos los puntos críticos, que son aquellos puntos donde se puede presentar un máximo relativo o un mínimo relativo. Un punto máximo es el valor más grande que tiene la función, y un punto mínimo es el valor más pequeño que tiene la función. Y el punto de inflexión es un punto donde los valores de una función continua en X pasan de un tipo de concavidad a otra. La curva, por así decirse, atraviesa la tangente. ¿Qué nos representarán los puntos críticos en nuestro problema? Los estudios farmacológicos permiten a los investigadores comparar los efectos beneficiosos de un fármaco con sus efectos negativos, gracias a los puntos críticos, pues estos nos representan una comparación de fármacos y cuál de estos es el que llega más rápido a su máxima concentración. El objetivo de este trabajo es entender la estrecha relación existente entre las matemáticas y la farmacología. Explicaremos desde el punto de vista matemático un modelo que relaciona la dosis de fármaco administrado con su respuesta farmacológica. En los últimos años, las ideas y los modelos matemáticos ganan cada vez más fuerza en la industria farmacéutica, ya que se hace evidente que pueden contribuir a un entendimiento de los procesos fisiológicos y bioquímicos complejos, así como el análisis de conjuntos de datos complejos. Los sistemas de ecuaciones diferenciales que se describen en la distribución del fármaco son ecuaciones de balance de materia, que se resuelven generalmente por integración numérica. Es decir, la complejidad matemática de estos hace que no puedan ser resueltos de manera analítica y se tenga que recurrir a métodos numéricos para poder así obtener una solución aproximada del problema y poder sacar a continuación conclusiones a raíz de los datos obtenidos. La creciente importancia de las ideas y métodos matemáticos en el campo de la farmacología ha motivado a acuñar el término farmacología matemática para el campo de estudio que apunta a utilizar enfoques matemáticos para lograr una mejor comprensión de los procesos farmacológicos. Para nuestro modelo matemático, buscamos determinar la velocidad de reacción entre dos fármacos. Para lograrlo, se utiliza la derivada, pues se desea ver una razón de cambio entre la concentración y la cantidad de cada fármaco en la sangre a medida que pasa el tiempo después de que se ingiere. La derivada nos va a proporcionar información del tiempo que transcurre desde la ingestión del fármaco hasta la introducción de otro en vía intravenosa.
Este modelo matemático nos permite identificar varios aspectos como lo son el tiempo en el que tardan en reaccionar, comparación de efectividad de los dos, tiempo de acción y el pico máximo de concentración de ellos. En resumen, tanto la derivada como el problema matemático nos van a permitir analizar y comparar a los dos fármacos, además de deducir el punto máximo y el mínimo, así como el tiempo requerido para que estos lleguen a su máxima concentración. Se quiere estudiar la velocidad de reacción de dos fármacos, sea C en gramos por decilitro, la concentración del fármaco en sangre y T en horas. El tiempo transcurrido después de ser inyectado por vía intravenosa. Se dan las siguientes reacciones. Para el primer fármaco se da la reacción de C es igual a T menos 3 T al cubo. Para el siguiente fármaco, el número 2, la reacción sería 48T menos T al cubo. Se desea saber cuál de los dos fármacos alcanza su máxima concentración en menor tiempo. Vamos a revisar la solución. Primero buscaremos los puntos críticos de cada función. Para esto empezamos derivando cada función y la igualamos a 0. Aquí podemos ver el procedimiento de ambos fármacos, con su derivada y obteniendo la variable después igualando a 0. En los resultados obtenemos raíz en ambas variables con signo positivo o negativo, por lo que conseguiremos dos resultados. Dado que estamos buscando tiempo y el tiempo no puede ser negativo, descartaremos las variables negativas en estos resultados que conseguimos. Una vez obtenidos los puntos críticos de cada fármaco, procedemos a verificar que sean máximos. Esto lo conseguimos con la segunda derivada de ambos fármacos y sustituyendo el primer resultado, o sea, el punto crítico, en esta segunda derivada. Como la segunda derivada resulta ser de signo negativa, podemos concluir que el punto crítico es un máximo. En conclusión, el fármaco número 1 llega más rápido a su máxima concentración, tardando 1/3 de horas. En cambio, el fármaco número 2 tarda 4 horas en llegar a su máxima concentración. El uso de este modelo se puede ver en nuestra vida diaria, aunque en ocasiones no nos percatemos de las situaciones en donde se presenta. Un ejemplo es cuando nos sentimos con algún malestar, ya sea estomacal, alguna alergia, un dolor de cabeza, o también para bajar la presión arterial y así prevenir una enfermedad cardíaca, para lo que necesitamos tomar un medicamento que nos ayude a eliminar este malestar que sentimos. En este caso, se puede aplicar este método para saber la acción que tendrá el medicamento sobre una bacteria. También, como lo vimos en el ejemplo anterior, podemos saber la velocidad de reacción que tendrá un fármaco y la rapidez con la que va a actuar en nuestro cuerpo. En general, las matemáticas, además de este caso en especial, son muy importantes y están presentes en todas las áreas de nuestra vida. Al cocinar, cuando compramos algún producto y está en descuento o en promoción, cuando conducimos, etc. Es por ello que la farmacología es importante, ya que eso también influye en nuestro diario vivir. Como lo mencionamos al inicio, en caso de presentarse una situación que se requiera un fármaco y necesitemos saber con qué rapidez actuará en determinada situación. Como ya hemos visto, las matemáticas permiten crear modelos teóricos que sirven para explicar fenómenos en la vida real, incluida la laboral, mediante el estudio de funciones y más concretamente las derivadas. El problema planteado podría ser una guía para muchos más en diferentes áreas. Por ejemplo, las principales aplicaciones son en la biofarmacia y en la farmacocinética, que se podrían aplicar en las inyecciones intravenosas, cantidad de dosis requeridas, tiempo de reacción de medicamentos y creación de medicamentos. Hablando más general, el problema planteado que se basa sobre derivadas y que también podría ser utilizado en diversas áreas las podemos encontrar en la medicina, que el concepto de derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, puesto que podemos modelizar el número de bacterias, virus y células infectadas, y estudiar su ritmo de crecimiento y decrecimiento al utilizar fármacos comprobando su efectividad. Podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto que podemos modelizar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido.
En biología, permite el estudio de la evolución de poblaciones bacterias. En la química, cuando se produce una reacción química, las concentraciones de los reactivos y productos van cambiando con el tiempo hasta que se produce un equilibrio químico. Y se preguntarán, ¿para qué es importante esto? Pues como vimos en el problema planteado, no solo conlleva la velocidad de los fármacos en esa reacción, sino que también detrás de esto se encuentran involucradas estas áreas laborales. Por otra parte, las matemáticas en una carrera de química, como lo es químico, farmacéutico o biólogo, se necesitan y se utilizan en diversas formas. Como bien sabemos, la química es una ciencia muy precisa, incluyendo en ella la farmacia, la bioquímica y todo lo que se estudia en esta carrera. Las matemáticas juegan un papel muy importante en ella, pues como se establece en nuestro modelo matemático, se pueden emplear, por ejemplo, las derivadas para la farmacocinética, para conocer cómo un fármaco se distribuye en la sangre y en el cuerpo de algún paciente. Por ejemplo, en nuestro modelo matemático empleado, queremos saber cómo se distribuye en la sangre mediante vía intravenosa o al momento de consumir el fármaco. Además de esto, en la carrera, ya sea al estudiarla o al ejercerla, se utilizan las matemáticas, también en la bioestadística, para conocer el crecimiento de población bacteriana mediante funciones exponenciales o también mediante derivadas. Esto también está presente en los cálculos de concentración, como lo es en química analítica. Puede ser para la concentración de sustancias o para las dosis adecuadas de algún fármaco y en algún paciente. Durante la carrera y en la vida laboral, las matemáticas estarán siempre presentes. Es por eso que estos son solo algunos ejemplos de cómo la matemática se puede aplicar en nuestra carrera. Es muy útil saber que serán esenciales para cálculos precisos, para dosis adecuadas, también para las concentraciones y por último para la calidad de un fármaco al momento de ejercer y de trabajar en el área de nuestra carrera. Podemos comprender que el concepto de derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, ya que podemos modelizar el número de bacterias, virus o células infectadas y estudiar así su ritmo de decrecimiento o crecimiento al utilizar fármacos, comprobando su efectividad y el tiempo que tardan para llegar a su máxima concentración. Cabe recalcar que el uso de las derivadas en la obtención de cuánto tarda un fármaco en hacer efecto debido a diversos factores es de gran ayuda al momento de hacer los cálculos correspondientes, porque así es más sencillo y exacto que alguna otra clase de procedimientos, los cuales podrían ser más tardíos o complejos, y a veces se quiere lograr estudiar esta clase de procesos de manera que no se demore mucho en arrojar un resultado final. El aprendizaje de las matemáticas no se reduce solo al análisis de los obstáculos que se les presentan, sino sobre todo a la búsqueda de una buena apropiación del conocimiento por estudiantes destinados a desarrollarse en un mundo de resultados experimentales. Como sabemos, las ciencias experimentales han alcanzado un nivel de matematización impresionante gracias a la formación teórica de científicos, la cual les permite visualizar la conjugación de las matemáticas con diversos fenómenos naturales. En consecuencia, para estar acorde con la ciencia actual, consideramos que la educación tiene que plantearse como objetivo mínimo la formación de profesionistas con capacidad de entender la matematización de las ciencias experimentales.